ya es un académico reconocido, y más bien voy a tomar los datos personales que a mí más me han impactado desde que conocí a don Luciano, y creo que el primero de ellos es la generosidad intelectual, y eso siempre se agradece en el mundo del estudio. Así es que muchas gracias, don Luciano. Es una generosidad que siempre ha manifestado para México, siempre ha estado dispuesto a la invitación, a venir a un seminario, a hacer algún trabajo, y eso siempre creo que es digno de destacarse. El momento además en el que nos visita me parece que además también es importante porque hace un mes, lo platicábamos ayer, murió don Eduardo García Enterría, y entonces para la escuela de administrativistas que lo tienen como padre, como él dice, estamos huérfanos, y además esto todo en un contexto en el que los textos de administrativo están escribiendo justamente sobre las transformaciones del Estado, y creo que son una serie de elementos que hacen que especialmente el texto de hoy sea relevante entre las personas que vemos esta disciplina, entre los constitucionalistas también. Así es que bienvenido, don Luciano, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, primero permítame que agradezca a Josefina Cortés pues, la amabilísima invitación, y al señor decano, por supuesto, y al director del departamento. Para mí es un altísimo honor el poder intervenir en estos seminarios ante un auditorio tan destacado, y por supuesto un placer siempre venir a México. Sobre la generosidad intelectual no sé qué decir, porque no, estas cosas son naturales, ¿no? O sea, te sale o no te sale, no existe o no existe. Y ahora lo que se transmita a través de esa ventana de generosidad, pues ya es otra cosa, ¿no? Porque eso, la calidad ya, en fin, depende de otros factores. Bueno, ustedes tienen el texto, y por lo tanto ya me ha advertido Josefina que lo mejor es no repetir, y por eso quizás voy a intentar hacer una síntesis, comenzando por la razón que justifica este tipo de reflexiones. Al menos en Europa, y desde luego en los países del cinturón mediterráneo, de corte, al menos en origen, del régimen administrativo francés, pero también en Centro Europa, en donde, porque en fin, normalmente solemos, y de hecho existen muchas diferencias con, digamos, el sistema centroeuropeo, básicamente el alemán como paradigma, de ahí para arriba, del Rin para arriba, pero hay que recordar que el sistema alemán, al menos el sistema dogmático, y por tanto el edificio conceptual que se sigue manejando, es fruto de Otto Mayer, y Otto Mayer en definitiva traduce el sistema francés, o sea que las categorías que manejan los alemanes, salvo algunas que son muy corrientes y que en Europa plantean hoy numerosos problemas, he podido comprobar que aquí existen ideas más claras ayer sobre eso, pero bueno, la categoría, por ejemplo, de servicio público, que en la Unión Europea plantea numerosísimos problemas entre los países del Mediterráneo y el resto de países que no tienen esa noción, no la manejan, y que nosotros también medio la hemos abandonado, o por lo menos ya no constituye una categoría central del derecho administrativo. Lo cierto es que nosotros, por tanto, enfrentamos en Europa un mundo muy cambiante, que evoluciona muy rápidamente, los términos que luego intentaré precisar un poquito, sobre la base de un edificio conceptual y un conjunto de técnicas que, basadas en un método jurídico estricto, son inidóneos para afrontar ese mundo. Este es el punto de partida. Intentaré destacar algunos de los supuestos en que descansa el edificio, que todavía inercialmente sigue vigente. Primero, desde luego, son supuestos nacionales. El derecho público se alimenta del hecho de la Constitución, que sigue siendo un paradigma y, por lo tanto, una especie de autodisposición de la comunidad sobre sí misma, pero lo cierto es que eso en Europa es falso ya. O sea, no existe, porque las constituciones
son hoy en Europa normas infraordenadas, pero no solamente infraordenadas a los tratados de la Unión Europea, que es, podríamos decir, el derecho originario o el equivalente en la supranacionalidad a lo que es el derecho constitucional formal en el derecho estatal, sino que las normas derivadas que producen las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, penetran en el ordenamiento español y tienen supremacía sobre la propia Constitución. De tal manera que los Estados no pueden aducir su Constitución para oponerse, podríamos decir, a una norma derivada, secundaria del derecho europeo. Más aún, en fin, para que vean las mutaciones, el conjunto, estábamos discutiendo antes, pues, problemas que existen ahora aquí con motivo de la liberalización, en fin, la constitución de espacios neutralizados, autónomos, de decisión. Pues el problema justamente en Europa es que el conjunto de los ordenamientos nacionales se ven desde el ordenamiento supranacional como pura ejecución, ni siquiera como normación. Es decir, una ley es un acto ejecutivo para las instituciones de la Unión Europea y, por lo tanto, en la medida en que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo predica el efecto útil del conjunto de las reglas de la Unión Europea, un Estado no puede invocar frente a una norma europea la inexistencia de una norma propia para realizar algo que pide el derecho europeo. Incluso la inexistencia o incluso la existencia de una norma que se opondría a ejecutar eso. El caso prototípico son las ayudas de Estado. El Estado español o la Administración española concede una ayuda pública, pero que necesita, de acuerdo con los tratados, autorización previa de las instituciones europeas. Como eso tarda muchísimo, tarda igual un año en darse la autorización. Entre tanto, la subvención ha sido concedida, el empresario ha construido la nave industrial o lo que sea, descontando la ayuda en un banco, etcétera, etcétera, y luego llega la no autorización. Y España no podría, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, porque eso no constituye una nulidad. Por lo tanto, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, no puede revisar el acto favorable interno. Eso, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, a mí no me cuente eso. ¿Qué efecto útil? Usted lo hace sí o sí. A mí me da igual que sus derechos se opongan. O sea que, digo, primer supuesto, los términos del pensamiento nacional. En segundo lugar, la relación sociedad-estado tradicional, de tal manera que el Estado, como expresión de la sociedad, capaz de formalizar esta universalmente y, por lo tanto, servir de coraza impermeable, digamos los términos de la soberanía tradicional. Por lo mismo que se corresponde con la simbiosis economía-Estado. Eso se ha roto absolutamente, de suerte que la economía es extraterritorial y por lo tanto funciona transversalmente atravesando las fronteras del Estado. Los Estados no se enteran, no pueden controlar realmente los fenómenos económicos. Al contrario, los Estados se han convertido en una especie de elementos ciertamente importantes, todo lo que se quiera, pero elementos de competencia de las economías nacionales en el plano internacional, para atraer inversiones, para que las inversiones no se vayan, para que no se produzca la deslocalización de industrias. Bueno, aparte de que en Europa la política económica, como se evidencia por ejemplo en la crisis económica brutal que padece España, España ha tenido que hacer, como no, ha perdido la política monetaria, que es supranacional. El euro no está en la disposición de los Estados, entonces la manera de ganar competitividad es desvalorizar a las personas, es decir, se bajan los sueldos y ya está, entonces las cosas valen menos por el hecho de que los costes laborales
son menores, entonces se gana productividad internacional. Bueno, entonces los juristas, segundo supuesto, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos pensando que la ley es, pues, en fin, eso desde la Revolución Francesa, la ley es el gran instrumento, es el centro del universo, frente a ella poco se puede hacer, no se puede reaccionar con variantes, pues la introducción del control de la constitucionalidad, pero el juez está sometido a la ley es muy central, ocupa todo el espacio y tiene características determinadas que vienen dadas por la elaboración del Estado de Derecho. Entonces es una norma abstracta, con vocación de permanencia indefinida. Bueno, todo eso ha desaparecido, eso no existe en Europa. De hecho, la desvalorización de los parlamentos en España hoy, desde el año, yo diría 2010, para no exagerar, se gobierna sobre la base del decreto ley, es decir, que el gobierno dicta la norma y el Parlamento se circunscribe en un mes a decir sí o no, si lo ratifica o no lo ratifica, que lo ratifica es un sistema parlamentario racionalizado en el que el gobierno tiene que tener forzosamente la mayoría para ser gobierno. O el Parlamento no sirve de control del gobierno, porque aprueba todo lo que dice el gobierno. Por tanto, la ley ha dejado de ser el centro del universo jurídico, tanto más cuanto que el Estado también ha dejado de ser el centro del universo jurídico. ¿Por qué? Porque a su vez, bueno, no me voy a entretener mucho en esto, pero la democracia también ha perdido cuota de legitimidad y entonces el Estado ya no puede pretender que sus decisiones sean respetadas o sean eficaces, sino que necesita el consenso de la ciudadanía, digamos, el consenso de los actores relevantes, digamos, ¿no? Básicamente económicos, o con poder suficiente social, y consecuentemente surgen los fenómenos de la autorregulación, de las normas privadas. En Europa ahora mismo existen infinidad de normas privadas, de tal manera que para conocerlas hay que pagar, pero son normas. Pero claro, como se producen por instituciones privadas, sobre todo en el medio ambiente, las normas de INA4, las normas de certificación, todas estas son creadas por organismos privados. Entonces ven ustedes como, en fin, el Estado sigue siendo, el Estado, la ley, sus formas de decisión siguen siendo un factor importante, pero ya no es un universo jerarquizado, ocupado totalmente por el Estado según su organización y las decisiones correspondientes, sino que es uno más de los actores muy importante, pero el escenario se ha llenado de actores secundarios múltiples. Luego los juristas consideramos que existe una diferencia, en fin, esto también me acuerdo de la discusión que teníamos antes, la diferencia entre la normación y ejecución. Esto es una cosa de los juristas, pero en realidad la cosa no va así. Es decir, ¿dónde acaba la norma y dónde empieza la ejecución? ¿Qué es la ejecución hoy en día? Realmente en un mundo complejo y muy variable, muy tecnificado, en donde la ciencia y la tecnología cada vez tienen una importancia más grande y por lo tanto el legislador, por su sistema tradicional deliberante, muy complejo, de adopción de decisiones, se inhibe prácticamente, adopta normas genéricas, pero se tiene que inhibir y descarga supuestamente en el Ejecutivo decisiones que también supuestamente los juristas decimos que son ejecución, lato sensu, pero en realidad, si lo miramos desde la perspectiva de quién toma la decisión, con qué criterio, las fronteras se han difuminado muchísimo entre normación y ejecución. Bueno, y luego, por supuesto, seguimos entendiendo la administración pública, la ley es central, hay una administración pública que ejecuta, todo eso también jerarquizado, tanto eso no existe, la democracia se ha fragmentado, la administración se ha fragmentado, existe un conjunto múltiple de administraciones con distintos cometidos y por tanto con actos evidentemente de ejecución muy diversa. Por lo tanto, en Europa hoy en día el problema es cómo reconducimos la pluralidad inmensa de administraciones a unidad no en el sentido organizativo,
sino en el sentido de unidad sustantiva, es decir, de coherencia de lo que se hace, sobre todo para mantener la coherencia final de la Constitución. Es un acto único y se sobreentiende que es sintéticamente expresa el sistema de convivencia globalmente. Bueno, y claro, sobre esa base, a su vez, y en el entendido en el presupuesto de que la administración actúa con imperium o con potestas, pues que tal vez lo hace menos, pero montamos todo el derecho público, el derecho administrativo sobre la relación jurídico bilateral. Ese es el paradigma. Hay una administración y hay un ciudadano afectado. Y por lo tanto, bueno, ahí hay un procedimiento administrativo, unas garantías y al final hay un acto. Y ese acto concentra toda la visión de los juristas. Bueno, pero en realidad las relaciones jurídico-bilaterales siguen existiendo, pero no son las problemáticas hoy en día. Hoy en día lo que hay realmente, por eso, por ejemplo, ahora se teoriza en Italia, hay un libro muy interesante reciente, que sobre la base de reflexiones que se producen en Alemania ya no hablan de la decisión administrativa o del acto administrativo, sino de la operación administrativa, para comprender la complejidad de las actuaciones muy diversas que con un mismo fin o finalidad o objeto se producen. Bueno, hoy lo que hay son relaciones muy complejas, tecnificadas, en donde confluyen intereses muy diversos, públicos y privados, de carácter muy distinto, a corto plazo, a largo plazo, y la tarea de la administración no es tanto producir la solución justa según está anticipada en la norma, sino llegar a una solución que sea aceptable socialmente, es decir, armonizar la complejidad enorme de intereses. Por ejemplo, se amplía el aeropuerto de Frankfurt, ahí no hay una relación jurídica bilateral, no hay un ciudadano que esté afectado. Sí, ahí el que le van a expropiar está afectado, pero resulta que está afectado el comerciante que tiene no sé qué, que necesita para la exportación de flores en el aeropuerto, o los hoteles que necesitan el flujo del turismo, o las compañías aéreas que necesitan hubs, o el país en general, la economía que necesita ese aeropuerto. Entonces, en el procedimiento administrativo de aprobación de la infraestructura, ¿eso qué es? ¿Un acto de ejecución de una norma? Evidentemente no lo es. Entonces, aquí se produce un problema constitucional de bulto, y no digamos ya los problemas de la bioética, en fin, en donde de la técnica muy avanzada, por ejemplo, instalaciones nucleares. Bueno, entonces aquí se produce un problema constitucional de bulto, porque están preparados. ¿Quién es el que está mejor preparado? ¿La administración o los tribunales para decidir eso? Entonces se produce una tensión en que estamos sobretensionando los tribunales. Los tribunales no están preparados. Los tribunales tienen un método jurídico para decir si lo que los tribunales contenciosos administrativos, los civiles, los mercantiles, etcétera, es otra cosa, porque aunque realmente el contencioso administrativo se haya acercado al modelo del proceso normal y por tanto sujetos sean las pretensiones de las partes, en fin, esto podríamos discutir luego. Yo creo que esto es una degeneración total que ha conducido a parte de los problemas que padecemos, pero bueno, dejando de lado eso, lo cierto es que en cualquier caso, con esta independencia de esa evolución, sigue siendo impugnatorio, básicamente. Es decir, tiene que haber una decisión administrativa previa que concrete cuál es el objeto del conflicto. Y por lo tanto, en ese sentido, la tutela judicial que proporciona el contencioso administrativo es un control, en el sentido de que el tribunal lo que dice es, intenta reproducir el proceso decisional que ha tenido lugar previamente para compararlo con el parámetro, los criterios normativos, decir si es conforme o no es conforme y producir una sentencia. Pero eso es correcto en la actualidad. ¿Realmente las normas ofrecen los criterios para que el tribunal
se produzca, al menos si yo pongo el ejemplo español, en la medida en que el legislador ya no cumple su tarea porque no quiere normar, porque no sabe la incertidumbre reinante y la evolución, entonces dicta normas genéricas. El ejecutivo, que se ve enfrentado con el problema, dice, pues a ver si aquí puedo trasladar este tomate para que no me perjudique en las próximas elecciones, porque esta decisión es comprometida, con la consecuencia de que se produce un traslado decisional al final, porque eso lo vemos en el fenómeno de la corrupción. O sea, todo el mundo está en lo suyo, ¿no? Corrompe las instituciones, las destroza, partidos políticos, todo, el que puede meter la mano en la caja, en fin, etcétera. Pero al final, ¿qué existe? Los tribunales. Pero los tribunales solo pueden dar una respuesta después de un procedimiento largo. Ahora se ha producido la sentencia en el asunto Malaya, que se llama, que es de Marbella, que fue un escándalo verdaderamente prodigioso, pero hace cientos de años, que ya han pasado generaciones, de tal manera que entonces, y la respuesta del tribunal no puede ser nunca satisfactoria, porque la gente lo que quiere es que se regenere el municipio, que el urbanismo, que se recuperen las zonas verdes. Entonces el tribunal lo único que dice que vaya a la cárcel. Bueno, nos quedamos al final, bueno, ¿y esto para qué sirve? Se ha ido todo el Estado de Derecho, todo el Estado social, todo se ha ido por el sumidero. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente, como ve que eso es lo único que funciona, bien que al cabo de 15 o 20 años, pero que alguien da una respuesta, pues al final se concentran las aspiraciones sociales, se focalizan en el tribunal, pero el tribunal no puede dar una respuesta, la respuesta que pide la sociedad no la puede dar. Y esto deslegitima los tribunales y al final deslegitima totalmente el Estado, porque la gente lo que siente es que el Estado ya no sirve para nada, porque no da respuesta a los problemas. Bueno, y yendo un poco más, perdonen ustedes, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, luego pensaba hacerlo esto muy breve, pero se me ha ido un poco. Luego hay un punto central que deriva de todo lo que hemos dicho, es que los juristas, los administrativistas decimos, bueno, ¿y la ejecución qué es? Pues la ejecución, es decir, estamos en un Estado de Derecho, sí, con todo lo que los floreros que usted quiera, pero Estado de Derecho, entonces hay que aplicar el método jurídico, y el método jurídico significa subsunción. Y por lo tanto, hay un modelo teórico según el cual la norma dice una cosa y luego la realidad se produce, y lo que hay que hacer jurídicamente es decir, a ver las características jurídicas relevantes de este supuesto, se subsumen, se encastran o no se encastran en el supuesto de la norma. Bueno, y todo esto es saltado por los aires, o sea, el encastre mediante la subsunción es hoy una cosa muy, muy difícil. De ahí que entonces rechinan las dos grandes categorías que han ido fraguando la evolución del derecho administrativo, por citar a García Anterría, la lucha contra las inmunidades del poder. Es decir, que la aspiración del jurista es que todo esté reglado en la norma para que pueda haber una subsunción, de tal manera que cuando viene el tribunal lo pueda reproducir jurídicamente de manera fiel todo lo que ha pasado en la administración. Pero lo que ocurre en la realidad actual es que la discrecionalidad está disparada, pero seguimos pensando que no, que las luchas contra la discrecionalidad, cuanto más luchamos contra la discrecionalidad, más se expande la discrecionalidad, pero por una, no porque sea un tumor, es porque es una necesidad, la sociedad lo necesita. Es decir, ¿quién toma la decisión? ¿Y sobre qué bases? Eso es una necesidad real, y los juristas nos empeñamos en decir que eso tiene que tomarlo la ley, que no se entera de nada, o no puede establecerlo con carácter general y abstracto de manera indefinida para un futuro incierto que no sabemos cómo es y que al día siguiente es distinto completamente. Bueno, y luego ya llegamos a la institución dorada, que son las situaciones. No voy a decir derecho subjetivo para no caer en el pesimismo, porque en España no existen ya derechos subjetivos. Sí, porque la realidad manda. Entonces, ¿qué me viene usted a decir de su derecho subjetivo? Aquí no hay caja.
siento mucho, no, es que no, usted puede ponerse boca arriba, boca abajo, ir a los tribunales, pero mire, en los bolsillos me los saco y aquí no cae ni una moneda, o sea que usted verá lo que hace. Entonces voy a hablar de situaciones jurídicas individualizadas, para comprender los derechos subjetivos, los intereses legítimos. Entonces hay que garantizar esto, ¿no? En una especie de progresión continua, que era lo que era el estado social, que es la forma jurídica del estado de bienestar. Y esto es lo que se ha caído. La ilustración, la idea del progreso indefinido. En Europa ya la historia no es progreso indefinido, es regreso, no sabemos si indefinido, pero lo cierto es que, claro, esto afecta al mundo jurídico de manera absolutamente esencial. Bueno, entonces, ya para no cansarles mucho, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? No podemos decir que el derecho público, en fin, el cambio no nos basta, porque eso ha sido consustancial siempre al derecho público. De hecho, una de las cosas que al menos los juristas entre los que me inscribo hemos combatido siempre, es decir, que esa imputación de que la administración es ineficaz. A mí me gustaría saber cuál sería el criterio o la valoración de la eficiencia y la eficacia de una empresa sometida a la presión de la continua reforma a la que es objeto de la administración, que tiene que producir prestaciones continuamente de manera regular, pero de todo el mundo la toquetea continuamente el legislador, el gobierno, reforma sobre reforma, el estatus del funcionario cambia, no sé qué, o sea, el presupuesto, las leyes sustantivas que fijan los programas que tiene que hacer no varían, pero el presupuesto varía. Por ejemplo, la universidad hoy en España teníamos un 75% menos de presupuesto, pero sin embargo se nos ha incrementado un 250% la carga. Los profesores nos han reducido un 7% de sueldo y hemos perdido una paga extraordinaria, pero tenemos 3 veces más tarea. O sea que la administración no varía, permanece, y a pesar, y sigue la gente matriculándose y saliendo con títulos, etcétera. Yo creo que es una empresa privada no resistiría. O sea que esa idea, esa imputación de que la administración, pues sí, tiene evidentemente distorsiones y malformaciones, pero es una organización que mal que bien, a trancas y barrancas, realmente funciona. El problema actual es que ya no es solamente la reforma, es que el entorno, en una sociedad de riesgo, bueno, Ulrich Beck, que es el famoso sociólogo que ha autorizado esto de la modernidad crítica y la sociedad del riesgo, es decir, que lo característico de nuestra época es que nosotros mismos generamos los riesgos y por lo tanto eso, sobre todo en materia de cambio climático, lo que es beneficioso río arriba es perjudicial al río abajo. Entonces las comparaciones de la igualdad, etcétera, etcétera, todo el edificio jurídico cae por su base, ¿no? Entonces hay una innovación constante de nuevo cuño que ha hecho que la sociedad, al menos en Europa, yo no sé, aquí, claro, yo estoy hablando de sociedades viejas ya muy rebuscadas, ¿no? Degeneradas, podríamos decir. Entonces, el problema es que se ha vuelto intolerante, quiere las innovaciones de la técnica, pero es intolerante frente al riesgo, a la actualización del riesgo. Es decir, queremos que el avión salga puntual, aunque un ala la tenga rota, es decir, nos enervamos, queremos inmediatamente la prestación, el piloto dice, no, pero es que esto es un peligro salir, nosotros insultamos al piloto, la compañía aérea, etc. Lo mismo pasa con cualquier accidente, es decir, o una avería eléctrica. La sociedad se ha vuelto intolerante absolutamente, exigente de
de unos nuevos paradigmas de seguridad, de tal manera que eso, como vamos a ver, ha transformado poderosísimamente el Estado, incluso en sus fundamentos mismos de la tensión libertad, seguridad personales, que es lo fundamental. Bueno, entonces, frente a toda esta constelación que está pasando en Europa, pues que surge una nueva corriente de pensamiento, que esto es lo fundamental, que dice, no, mire usted, a los juristas tenemos que, aunque esto yo sé que es difícil, pero tenemos que modernizarnos y cambiar de mentalidad, y entonces tenemos que ser conscientes de una cosa absolutamente básica, que es que el derecho, y esto lo pone de relieve las mutaciones profundas que están sucediendo, es una técnica de control social, de dirección y control de procesos sociales y por tanto de canalización de la innovación. Esto quiere decir que tenemos que incorporar en el derecho, en el presente continuado que es la norma ordena algo en un presente continuado, pero partiendo de una experiencia previa que es la que ha determinado la norma, pero inmediatamente que la norma se formaliza, la realidad evoluciona y por lo tanto la norma ya no puede ser, ese presente continuado no puede ser clásico, porque tiene que absorber inmediatamente, tiene que flexibilizarse para absorber las transformaciones inmediatas que se van a producir y por lo tanto estableciendo un símil tenemos que trasladar al derecho ordinario algo que conocemos, los constitucionalistas conocen desde siempre, aunque esto es curioso que haya sido teorizado al menos en Europa por un chino, pero la teoría es alemana, eso es la tradición de los chinos que estudiaban en Alemania, principios del siglo XX, que es la mutación constitucional, es decir, las constituciones cambian, pero no porque se reformen, sino porque se lee la norma de manera distinta. Eso es lo que es una mutación constitucional. Pues tenemos que acostumbrarnos a que el derecho también normal también tiene que contemplar la expectativa de la posibilidad de futuras decisiones que no han sido contempladas en la experiencia que se ha tenido en cuenta al dictar la norma. Bueno, entonces, para terminar, porque no quiero alargar mucho esto porque ustedes han leído el texto, pero sí quisiera decir cuáles son las características de esta evolución. En primer lugar, muy brevemente, la simetría de los espacios económico y político. Ya he dicho antes, ruptura de la simbiosis de Estado y economía que dio lugar a la famosa década dorada de los años 60 del capitalismo. Entonces se ha producido una mundialización y desterritorialización de la economía, especialmente en la dimensión financiera, y esto ha hecho que se generen en un plano, vamos a llamarlo internacional, reglas, centros de poder reales que escapan a los derechos nacionales. Hay entidades abstractas que tienen hoy un poder inmenso, de tal manera que, por ejemplo, en España o en Europa han producido una mutación constitucional. Los constitucionalistas nos explican que el artículo 10 de la Constitución española es la centralidad, también los alemanes, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana que se proyecta en las libertades concretas, en los derechos fundamentales. Todo eso ha sido laminado por el mercado. O sea, el mercado es lo primero. Y después si hay algo, pues le daremos a usted, ¿no?, lo que sea, pero primero es la lógica que es impepinable, quiere decir que esto no es una crítica, es una y esto ha producido una mutación constitucional. Hay un efecto transversal, las posibilidades económicas afectan transversalmente a la lógica de la interpretación
constitucional. De tal manera que hoy esto es gravísimo en materia de libertad-seguridad. En Europa al menos hemos llegado ya al punto, después del 11M, del atentado de Madrid, del atentado de Londres, a una legislación que realmente, para los que hemos vivido el proceso, es difícil de asimilar, aunque es real, pero escuchas sin autorización judicial, formulación de bases de datos sobre perfiles patológicos de gente por la propia policía, a los efectos de que si se produce una perturbación, lo primero que se detiene son los del perfil, hayan hecho algo o no hayan hecho nada, etcétera, etcétera, etcétera. La ley alemana que ordenaba derribar los aviones, que fue declarada inconstitucional, porque es la obsesión por la seguridad, la intolerancia por la seguridad. Y eso ha dado lugar a la teorización en Alemania. Bueno, aparte, en España se está modificando el Código Penal continuamente sobre una estrategia que descansa en el ansia social de la seguridad, que es subjetiva, que es que se ha inventado la alarma social. Que un padre mata a su niña pequeña, entonces se produce una alarma social que es de los medios de comunicación que explotan el asunto, entonces hay una reforma del Código Penal. A este hay que matarlo, entonces ya la Constitución no importa, ¿no? Ahora hemos inventado la prisión perpetua revisable, que no se sabe si, porque la Constitución dice que, hombre, que la pena, lo que postula es la reinserción social del sujeto. Entonces esto es conforme con la Constitución, no sabemos. En Alemania se ha llegado a teorizar, Leninger, un autor, un penalista, distingue entre el derecho penal de los amigos, que son los que se portan bien, y el derecho penal de los enemigos, que son los terroristas o a quienes acusamos de ser gente que se pone un piercing y tal, tienen muy mala pinta y pueden hacer cosas rarísimas, y a esos no se les aplica ninguna garantía constitucional. Con eso es la guerra, ni Código Penal de garantías ni nada. Bueno, están pasando, por lo tanto, ese tipo de cosas, ¿no? A eso se añade, por tanto, la tensión que es básica para el Estado de Derecho, de la libertad y seguridad. Ha dicho un Beckenförde, que es casi un filósofo, podemos decir, del derecho, pero ha dicho claro, que el Estado de Derecho vive sobre el presupuesto de la libertad, pero que él mismo no puede garantizarla. Esta es la tragedia del Estado de Derecho. Entonces, que si toqueteamos este asunto, esto se viene abajo. Pero bueno, en cualquier caso, la pérdida de soberanía por el Estado, y por tanto de la estanqueidad del espacio estatal o nacional, ha hecho, muy rápidamente, que hayamos pasado del Estado de Derecho clásico, que vive de ese presupuesto que acabo de decir, al Estado de Derecho preventivo, que esto está muy teorizado en Europa ahora, que está basado, y este es el gran peligro, en la supervisión y la vigilancia. Este es un concepto que viene del antiguo régimen y plantea problemas dogmáticos importantes, que es la supervisión, que es la vigilancia, que es algo consustancial al Estado, porque si yo tengo que tomar decisiones, tengo que estar informado y por tanto tengo que recabar información, por tanto tengo que supervisar, tengo que vigilar, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega la supervisión y la vigilancia? Eso plantea el dilema de la frontera entre la prevención de los riesgos y la vigilancia total, o sea, la conversión del ciudadano en un puro consumidor pasivo. Si usted vaya al supermercado, pero no ejerza libertades, yo aquí soy el papá que velo por toda la cosa, ¿no? Bueno, entonces, primera evolución. Segunda evolución del Estado democrático, representativo clásico, en un Estado de democracia, todos lo han dicho los italianos, de democracia escéptica y pluralista, de manera que se ha ido produciendo una fragmentación, no solamente territorial, que es la clásica, la descentralización, Estados federales, Estado
centralizado, sino vertical, una fragmentación vertical del poder, por ejemplo, espacios neutralizados, autonomías diversas, una fragmentación brutal del poder, porque la democracia se ha vuelto escéptica. Es decir, no creemos en el mandato representativo universal, los políticos luego hacen lo que quieren. De hecho, en España es una tragedia enorme cuando el presidente del gobierno pues dice, a mí me han elegido y ustedes se aguantan aquí hasta las próximas elecciones. O sea, salvo que un tribunal penal me condene. Con lo cual, eso significa que el espacio político ha desaparecido. No hay responsabilidad política, hay responsabilidad jurídica, ¿no? Penal, y además no cualquiera, sino penal, nada más. Pero bueno, entonces la insuficiencia del mandato representativo clásico, que está en la base de la separación de poder y toda la construcción del Estado, se ha caído de tal manera que hoy es una democracia escéptica, casi que camina hacia el lado estadounidense, pragmático. Lo que hay son unas piezas que tienen que equilibrarse, contraponerse, y entonces yo le doy un cacho de poder aquí y al otro que se peleen y tal, y de la división resultará que a mí no me molesten, o que no invadan mi libertad. Y hemos pasado del Estado social, configurador y prestador de la realidad, a un Estado social, esto es una cosa muy interesante, regulador garante, o sea que, diríamos, garante. El Estado ya no presta nada, no da bienes ni presta servicios, sino que se retira a una posición de garantía, y ahí surge la regulación, porque como quienes actúan son los operadores en el mercado, él asume la responsabilidad de que el mercado va a funcionar bien, y por tanto tú, ciudadano, estate tranquilo que estos actores que yo te voy a regular te van a dar el bien o el servicio a precio razonable. Y entonces se transforma en un nuevo tipo de Estado que estamos construyendo. Incluso esto opera sobre derechos fundamentales de la libertad. Por ejemplo, la seguridad privada, que es en Europa la seguridad privada es una cosa tremenda, en donde hasta el Ministerio del Interior, la seguridad del Ministerio del Interior la presta en empresa privada de seguridad. O sea que esto ya es una transformación radical, ¿no? Bueno, entonces todo esto sucede, sin embargo, en una intolerancia social frente al Estado, es decir, que se le exige, o sea, la retirada del Estado a la garantía no disminuye sus poderes, los transforma. Y lo que pasa es que estamos construyendo esos poderes, porque la sociedad le exige el hecho de que el sector eléctrico sea privado, no significa que si hay un apagón, a mí se me ocurre decir, si estuviera en España, esto es Endesa, voy a ir a por el presidente de Endesa y le voy a dar una paliza, ¿no? ¿Dónde está Rajoy? Que me lo voy a comer. O sea, es el gobierno, es el Estado el que sigue siendo responsable último de la prestación de ese servicio. Entonces, tenemos que volver a ver cómo funciona esto. Y esto tiene que funcionar, y ya 2 minutos, bueno, o sea que no he entrado en el tema. Lo lamento muchísimo. Bueno, termino solamente diciendo que hay un derecho administrativo global que ha sido teorizado en Europa. Bueno, ahí, la Universidad de Nueva York tiene un programa muy bueno sobre esto, pero vamos, están en contacto con Roma 3, aunque ya Sabino Cassé se ha jubilado. Y lo cierto es que esto transforma todo lo que he dicho. De repente aparece por arriba el derecho llamado administrativo global de información, que no sabemos lo que es, pero está ahí. Y es una cosa muy importante, pero hay organizaciones internacionales que producen normas, pero producen también actos administrativos. Hay sistemas de administración distribuida, la OMC, redes de administraciones y
internacionales, grupos de instituciones privadas que producen normas como el Código Alimentario, sistemas de autorregulación, el COI, la Agencia Internacional Antidopaje, en fin. Por lo cual hay un pluralismo legal, de tal manera que hoy el ciudadano no solamente recibe actos administrativos de las administraciones, sino meteoritos del espacio internacional que atraviesan el espacio jurídico interno nacional y percuten directamente sobre los ciudadanos, sobre su... entonces, el derecho se ha vuelto, a despecho de los juristas nacionales que seguimos ahí, tal, a ver, la discrecionalidad arreglado, el derecho administrativo global es como una especie de cosa esponjosa, principios generales que no sabemos cómo se forman, pero se forman y tienen una importancia absolutamente capital, de tal manera que hoy, por ejemplo, en América ha aparecido un libro de Bruegel Carías y Santofimio sobre la convencionalidad. O sea, ustedes también están en el lío del control de lo interno a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es una de las manifestaciones del derecho público global. Bueno, entonces, como el derecho, como ustedes ven, está en entredicho. Es decir, que la gente dice, bueno, ¿para qué sirve esto? Aparece como una rémora a los ciudadanos, es como una cosa burocrática, y sí que pone unos requisitos y una cosa trabadora, pero al mismo tiempo es absolutamente necesario, porque cuando sucede un problema, la gente lo primero que dice es ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la norma? Entonces este es el destino trágico del derecho. Entonces si queremos resolverlo, como es imprescindible, tenemos que flexibilizarlo. Y para eso esa nueva corriente de la dirección, el derecho como dirección, que desdibuja, bueno, que plantea de nuevo los términos de la función tutelar, de situaciones individuales del derecho, y desdibuja la relación entre normación y ejecución. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Luciano, una pregunta. Habla usted de los tribunales y cómo están enfrentándose ahora a este conflicto ya no de derechos y obligaciones, sino de intereses que ameritan alguna ponderación, o cómo está esencialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego los tribunales de los países resolviendo esto. ¿Se ha llegado mucho a esta rule of reason de buscar costes, beneficios y buscar un punto razonable de arreglo entre los intereses, entre un punto que se pueda más o menos dejar un porcentaje de satisfacción a cada una de las partes? Y esta sería en algún modo la reacción o la respuesta que están teniendo que tener los tribunales, incluso ante este nuevo orden jurídico muy basado más en derechos ya que en reglas. Sí, bueno, la pregunta es decisiva. Lo que pasa es que, al menos en Europa, lo que es observable, los tribunales tienen un problema, y es que está un tribunal tiene un condicionante muy poderoso de que es consciente de que su legitimación es el derecho. Entonces, yo creo que no hay evoluciones sensibles, apreciables, en términos de búsqueda, de composición, de ponderaciones, ¿no? Salvo en ámbitos en que esto es claro. Pongo, por ejemplo, el urbanismo. Digo, ahora por España. Es más claro esto en Europa. En Europa, en materia de política económica, etc. Pero al final, por ejemplo, vamos a comenzar por el Tribunal de Justicia. Sí que es proclive, pero al final se cercena esto. ¿Por qué? Porque el tribunal llega a un determinado momento en que siente que no puede verificar la ponderación. O sea, cuando el espacio decisional, como sucede en la política económica, es grande, hay un self-restraint importantísimo. Decir, esto es discrecional, yo no me puedo sustituir en la decisión, y entonces lo que hay es una devolución de la pelota a quien corresponda. Yo me quito del medio. Quizás donde
donde se haya producido, digamos, fuera del espacio nacional, una cosa intermedia, donde se haya producido eso más acusadamente es el Tribunal Constitucional Federal alemán, en donde frente al proceso de integración supranacional maneja la Constitución propia, efectuando una ponderación de conjunto y diciendo, usted sí, ustedes políticos, ustedes pueden hacer lo que quieran en el proceso de integración supranacional, pero aquí hay una serie de valores, de principios que yo pondero y que defino yo como núcleo duro de la identidad política y cultural alemana. De tal manera que si ustedes me lo tocan, ya les advierto que declararé inconstitucional los tratados en que se progrese en ese camino. Y luego, en general, donde yo creo que los tribunales han avanzado más en este terreno es no en la tutela judicial efectiva final, sino en la cautelar. Ahí sí, en la cautelar utilizan la ponderación sin reservas. No así en la solución de fondo, porque yo ponía el ejemplo del urbanismo, le puedo poner ejemplos recientes en donde, por ejemplo, hay una modificación del plan general de Madrid. El juez, en este caso, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo, se ven enfrentados a que por una decisión de la administración, digamos, este sector tiene 3 plantas y este sector una. Entonces verifica una ponderación, dice, bueno, esto parece que es contrario a la desigualdad, habría que redistribuir las cargas y no sé qué, pero entonces no se atreve y lo que hace es dictar una sentencia que produce perplejidad, porque dice, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Digamos, ordenanza, para entenderlo, 1 y ordenanza 2. A mí no me cuento esta historia. Arregle esto y entonces para todo café, o bien les aplica todo la ordenanza 1 o les aplica todo la ordenanza 2 y no me vuelvo a consultar. Pero no busca la armonización de los intereses, porque le da miedo la discrecionalidad. Y entonces dice, bueno, si usted mismo ha dicho que hay 2 soluciones, elija, pero presénteme una solución que jurídicamente sea presentable. En cambio, en las cautelares se ha progresado bastante y ahí los tribunales aparecen mucho más sueltos. Por ejemplo, pero sueltos en el sentido de decisiones importantes. Por ejemplo, nada menos que toda la decisión que en Madrid le ha costado al gobierno de la Comunidad de Madrid sudor y lágrimas y probablemente una pérdida de apoyo social importante. Lleva 2 años intentando privatizar los hospitales públicos con un coste social de manifestaciones continuas, básicamente de los médicos, del personal sanitario, pero también de la ciudadanía. Y entonces impugnan ante lo contencioso. Y el Tribunal Superior hace una ponderación de intereses y dice, bueno, sí, esto es muy importante lo que se está haciendo, pero realmente es muy importante también la salud pública y el sistema público. Y en esa balanza yo me inclino por lo público y le digo que hasta que no tome una decisión, que puede ser dentro de 5 años, yo me inclino por que usted pare todo ese proceso y mantenga el sistema público. Y se han producido otras decisiones importantes con motivo de los recortes sociales, básicamente, donde los tribunales adoptan una posición de ponderación directa de los intereses sociales en presencia, olvidándose de las normas jurídicas, ¿no? De si lo podrían hacer, no lo podrían hacer, si el procedimiento es correcto o no correcto, etc. Pues no sé si he dado respuesta. Yo tengo 2 preguntas. Una, ahorita estábamos comentando el tema de que pues mucho se ha tratado de, en aras de lograr seguridad, sacrificar derechos importantes.
también estábamos hablando de que los tribunales se ven un poco incapacitados para resolver determinadas cuestiones. Sin embargo, en concreto el tema de seguridad, ¿qué es lo que podrían decir los tribunales y cómo podría operar su decisión a partir del derecho a la protección de datos personales, por ejemplo? Y otra, ¿qué opina sobre la transición de que hablaba usted del Estado social, antes prestacional y ahora más bien regulador? ¿Es más efectivo? ¿Puede haber una combinación de ambos? O sea, ¿qué valoración tiene al respecto? Bueno, en cuanto a lo primero, yo creo que la tensión libertad-seguridad es una cosa muy que viene y ha sido teorizada desde Grecia, ¿no? Es un tema muy difícil, filosófico, porque no hay libertad sin seguridad y los que vivimos en libertad entendemos que la seguridad solamente, la verdadera seguridad solamente se da en libertad. Entonces, el equilibrio entre ambos es una cosa muy difícil de establecer. Pero a mí me parece que hay determinados derechos, si nos creemos, claro, esto ya es una cuestión muy complicada, esto es una posición jurídica, luego la evolución política de la realidad es muy complicada porque la gente depende de la situación en la que está. Si yo tengo una vida difícil, no tengo trabajo, pues reclamaré seguridad. Es decir, ahí el valor colectivo para mí es lo primero, porque no tengo libertad. Si estoy por arriba, tendré una visión distinta. Entonces, quien gane, pues será una cuestión política. Ahora, jurídicamente, los que seguimos creyendo en la Ilustración y el progreso de la humanidad en el sentido de derechos humanos y todas estas cosas, y que tenemos que combatir. Por eso creemos, yo al menos creo, que hay unos valores esenciales que son irrenunciables. El primero, porque es metajurídico, que es la dignidad de la persona. El derecho es un instrumento servicial de la dignidad de la persona y por tanto no puede con ella, diríamos, no puede hacerla desaparecer. Pero la dignidad de la persona, o como dice la Constitución española, el libre desarrollo de la personalidad. Una vez que naces, tienes derecho a desarrollarte de manera libre. Entonces eso se transforma en libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. O sea, la libertad son libertades. Entonces, yo creo que las medidas del poder público, cuanto más se acerquen a restringir el núcleo duro de la dignidad y la libertad, no debe ser posible. Es decir, hay un núcleo en que prima la dignidad y la libertad sobre cualquier otra, sobre la seguridad. Es decir, que a mí no me vale nada la seguridad, sedicente seguridad, ¿no? Si resulta que me pueden detener limitadamente y darme mamporrazos. Bueno, no, es que estas cosas, yo tengo un amparo en el Tribunal Constitucional para el tubo. Entonces, bueno, no voy a decir el caso que es, pero digamos, si a ti te lesionan un derecho fundamental, ¿no? Imagínese que le está pegando un policía en comisaría, pues te pone un amparo. Pero como el tribunal tarda meses, pues resulta que te pegan al mes y medio siguiente te vuelven a pegar, pones un amparo. Bueno, dicho esto, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto del primer amparo? Era prematuro. Y segundo, extemporáneo, porque con lo cual, inadmisión. O sea, quiero decir que hay que tener cuidado con lo jurídico, porque nos lleva a las cosas. Pero bueno, para contestar a su pregunta, yo creo que no se pueden sacrificar determinados derechos, es decir, los inmediatos, los que son indispensables para el libre desarrollo, porque entonces se acaba el pluralismo político, en fin, se acaba todo, se acaba. Entonces, el Estado social y el Estado garante.
Yo creo, le comentaba a Josefina Cortés que hay un libro muy interesante, un librito pequeño, reciente, de un alemán, que, como yo soy mayor, me he estado intentando, me lo he leído recientemente, he estado intentando recordar el nombre, pero no me sale. Pero el libro es sobre el Estado social, la crisis y la permanencia de la dependencia de la sociedad del Estado. Entonces, es un librito que demuestra que a pesar de la transformación del Estado, esto no ha alterado la dependencia de la sociedad del Estado. Y entonces que lo que tenemos que encontrar es las nuevas formas en que el Estado garantiza las conquistas sociales. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo, mi opinión personal, así como siempre he defendido el Estado social prestador directamente, eso me ha merecido la calificación del jurista de Estado, o sea, estatalista, digamos. Sin embargo, como siempre sucede en España, sobre todo, estos son etiquetas falsas. Es decir, yo no soy un fan del Estado por el Estado. Lo que digo es que el Estado, por ser el Estado, no lo hace peor que la empresa privada, necesariamente. Por ejemplo, el caso de la salud pública en España es un caso paradigmático en que la discusión es la inversa. La pretensión del mercado es ideológica. Hay hospitales privados en España, pero nadie ofrece, porque todo el mundo dice, no, esto es pragmático y tal, pero digo usted, ¿cuánto cuesta el hospital privado? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces no sabemos, pero todos intuimos, en la medida en que son concesiones y al cabo de un año plantean una responsabilidad patrimonial para reequilibrio económico, intuimos que el coste es mucho mayor en el privado. ¿Por qué? Porque el caso español es un caso realmente de uno de los sistemas de asistencia sanitaria mejores del mundo y más baratos en los datos públicos. Entonces yo lo que no soy es un fan de nada, lo que digo es lo que hace bien, déjese. Si se hace mal, pues acudas al mercado. El mercado es una opción tan lícita como la otra. Lo que no se puede es decir que la otra es mala por definición. Y creo que los servicios, que aunque puedan tener un contenido económico, son, como dice, lo dice hasta la Unión Europea, que no lo digo yo, tienen un contenido de solidaridad, están mejor en el ámbito público que en el privado. Ahora, nada en contra del mercado, pero tiene eso como condición que el Estado, que seamos capaces de resolver el problema del regulador. Porque lo que sucede en España es, al menos yo no sé aquí, la penetración de la política también en estos espacios neutralizados. Les puedo mandar, se lo he prometido a Josefina, un artículo del periódico de un economista importante diciendo que es un escándalo, un verdadero escándalo que se ha producido con la nueva Comisión Nacional de los Mercados, en donde todos los nombrados no tienen ni un solo antecedente en la materia, ni un solo antecedente. O sea que, a pesar de que la ley dice que tienen que ser súper expertos, con gran autoridad y no sé qué, ¿por qué? Porque es la política, o sea, son favores que se dan. Entonces, el Estado tiene que ser fuerte, y tenemos que ser, y hay en Europa, así como en Norteamérica, lo tienen muy claro, que hay que preservarlo frente a la captura de las empresas. En Europa es como si el gobierno fuera malísimo, cuando el gobierno es la parte más débil hoy en día. La parte más débil es el gobierno, es un gigante con pies de barro. Por ejemplo, tenemos un problema, podemos discutirlo, con el sistema eléctrico, en que hay 28.000 millones de déficit, porque hay una tarifa que no retribuye realmente, o sea, es un monstruo el sistema eléctrico. La generación es como un mercado spot, pero luego una tarifa que se recauda, por lo cual si la recaudación de la tarifa no cubre los costes del mercado spot, pues tenemos un déficit. Bueno, pues 28.000 millones de déficit. Pero ¿hay manera de averiguar cuáles son los costes reales de la empresa eléctrica? No, porque tienen más poder,
más conocimiento, mejores técnicos que el supuesto gobierno, que es un desastre. Bueno, entonces yo creo que ni lo uno ni lo otro son fórmulas que deben aplicarse lo que sea más adecuado en función de la materia. Tenemos 3 preguntas. Por siempre son cosas interesantes para pensar. Cuando venía, se dio a conocer una noticia de que un juzgado federal mexicano de una acción colectiva, y vaya que estoy a favor de las acciones colectivas, en una cautelar recientemente suspende varias cuestiones que tienen que ver con transgénicos. Suspende autorizaciones para liberar, suspende, y habrá que verlo como movimiento, pero suena, al menos en la noticia, una decisión muy fuerte, ¿no? En cautelar. Entonces, a mí me parece que es un extraordinario ejemplo que junta varias cosas. Digamos, un tema que tiene es el del riesgo, ¿no? Digamos, existe sobre todo ONGs que plantean temas de riesgo y también temas de contaminación, por ejemplo, del maíz nativo por cosas de Monsanto, que también es un tema de riesgo, eventualmente problemas de riesgo a la salud, pero también, esa es una cuestión, ahí tenemos presencia de riesgo. Pero luego tenemos también otro problema que es el de la ciencia. Es decir, por lo que yo he visto, hay posiciones científicas encontradas, unas que incrementan el riesgo y otras que dicen no hay absolutamente ningún riesgo. Y bueno, el resultado es no hay evidencia científica concluyente, pero hay que actuar. Y luego tiene que ver también con un problema de información. Es decir, habrá que ver, en acciones colectivas el juez puede allegarse de más información, lo que sucede de manera distinta en amparo, pero usualmente el juez tiene información precaria. Hasta ese momento, dado que todavía es posible que venga la etapa probatoria y demás, entonces tiene apenas una información incipiente, primaria, y no es... Y entonces, pero su decisión es de un alto impacto. Aquí. Y eso lleva a pensar a una cuestión que tiene que ver con las técnicas judiciales para tomar decisiones de este tipo y minimizar, digamos, los problemas de malas decisiones o decisiones que pueden a su vez generar otro tipo de problemas, ¿no? Porque bueno, aquí en el caso de los transgénicos hay un conjunto de cuestiones. Suponemos que antes la administración tuvo ya una información que los llevó a decir, bueno, en estos casos la administración puede liberar un transgénico dado que hay un riesgo calculado. Entonces, en ese tipo de temas sí me gustaría ver, o cuál es tu apreciación sobre el tema de las técnicas judiciales en contraste con las técnicas administrativas frente a riesgo y frente a ciencia donde no hay evidencias científicas concluyentes, ¿no? Que es creo que uno de los... Sí, sí. Profesor, cuando terminé de leer su texto, me quedé con la impresión de que el análisis comparativo que realiza de varios países no es tan homogéneo. Es decir, Inglaterra no lo podemos comparar con Alemania, bueno. Pasa que hay un acercamiento, es lo que quiero detectar. Y si agregamos a esto los países escandinavos, vamos a tener otra cosa. Y si estamos hablando de la Europa del Este, en fin, la palabra Europa es muy, digamos, grande, ¿no? A veces tengo la impresión de que el español ahora ya se siente tan europeo que se ha convertido en un escéptico terrible ante la situación que se está viviendo, y quizás estas alternativas las comienza a conocer, vamos a poner, en este análisis comparativo, y a darse cuenta de que pues, el mundo es más allá de España, en fin, ¿no? Europa es un poco más grande. Entonces, yo no sé si es aplicable esta categoría Europa así tan grande, ¿no? Para hablar de un derecho administrativo. Ahora, la segunda sorpresa que me llevé es que, y después de escucharlo más, es que si finalmente vamos concluyendo que el derecho es una técnica de control social, un canalizador de la innovación, situacional, flexible, abierto al riesgo, a la incertidumbre, garante, gendarme, en fin, y de repente me dice usted que, y además, de acuerdo con esta apreciación china,
Constitución cambia, muta, pero en el sentido de interpreto las normas constitucionales bajo categorías culturales distintas, aunque no cambien en sí mismas, ¿verdad? Bueno, si todo esto es el derecho, y a eso vamos, ¿no? Y de repente salimos con la idea de dignidad, solidaridad, una apuesta por cierta democracia todavía, no terminamos de dar. En fin, o estas son postulados metafísicos que usted trae para, qué sé yo, hacernos la vida un poquito más agradable, ¿no? O verdaderamente se incorporan dentro del derecho, ¿no? De una manera normativa, y entonces le damos un espacio. O bien, ya cancelemos estos postulados metafísicos y hablemos un derecho que por otro lado no hay ninguna sorpresa tampoco. Digamos, el derecho en el sentido más crítico, técnico, etcétera, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, en los países anglosajones. Esta es toda una teoría muy desarrollada, los neoinstitucionalistas han desarrollado muchísimo todo esto. Entonces, ¿por dónde vamos? Es decir, no acabo de saber a dónde tenemos que aterrizar, es decir, qué tipo de derecho finalmente es el que respalda el paper, ¿no? Esta es mi pregunta, ¿vale? Es un poquito más teórica. No, sí, lo he entendido. Sí. Jorge. Gracias por el paper. Cuando yo leí el paper me recordaba una vieja discusión de dónde está el derecho, de un profesor que decía que podía estar entre los que opinan, los que hacen reglas y los que pegan con un palo cuando no se cumple la regla. Y esto lo digo porque en el paper se observa que se le atribuyen cualidades al derecho como una suerte de sujeto a veces. Esto es, el Estado y el derecho administrativo hace o deja de hacer cosas, cumple o deja de cumplir expectativas sociales, regula comportamientos y persigue valores. Pero aquí convendría más un poco más de precisión en ese sentido, porque note que más allá de que sociológica y políticamente exista una compleja realidad social, uno podría distinguir entre la técnica, esto es, dado que se han establecido ciertos objetivos sociales, bien o mal, con poco o mucho consenso, con alto grado de imposición o coordinación, en tanto técnica hay distintas formas de transformar una política pública en términos de estándares, principios, directrices. Si a eso le llamaremos derecho, entonces la idea de objetivos, valores, propósitos queda fuera de la técnica. Porque la técnica no es más que una manera de conllevar, establecer pautas generales intersubjetivas de acordar cómo se llevan a cabo estos objetivos. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión, por decirlo así, de los sujetos que administran y gestionan estos estándares, directrices y técnicas, y de manera colectiva se institucionalizan. Dicho de otra manera, del hecho de que existan estándares y técnicas más allá de esos objetivos, la tercera noción del derecho, que no tiene que ver con las otras anteriores, es los individuos que tienen intereses, apetencias, desviaciones, virtudes, ganas de meter la mano en la caja, y a veces de manera colectiva denominamos a estas instituciones cuando tienen una vocación de estabilidad o de identificación pública frente al tercero. Pero no podemos decir que el derecho administrativo tiene entonces todos estos atributos, y lo decimos desde el objetivo, las exigencias, los valores, las técnicas, los métodos específicos, las instituciones y las personas. Porque decir todo esto a la vez es caer en la contradicción metodológica. Gracias. Muy bien. Son cosas muy distintas, ¿no? En cuanto a lo primero, el riesgo, bueno, yo creo que situarse en el ámbito cautelar quita hierro al asunto, porque la cautelar siempre es revisable, no causa estado, ¿no? Pues bueno, el juzgado siempre puede inmediatamente cambiar de criterio a ese respecto y permitir. Pero en todo caso la solución europea en el campo medioambiental, que es donde este tipo de riesgos más se hace evidente, es justamente prescindir de, digamos, el problema de la información, porque es un problema para el juez, yo creo, irresoluble en la medida en que la comunidad científica o técnica no se ponga de acuerdo, y consecuentemente siempre en el proceso habrá opiniones científicas a favor y en contra, y el juez no tiene por qué involucrarse en el debate científico u optar imperativamente por decir que un estado de la ciencia o de la técnica
es el verdadero, ¿no? Por eso lo que se ha desarrollado un principio que es conocido, que es el de cautela, que significa en términos que está positivizado, pero que es un principio desarrollado por el Tribunal de Justicia Europeo, de tal manera que mientras no exista certeza científica, no. Esa es la solución. O sea, que pónganse ustedes de acuerdo, digamos, ¿no? Antes de trasladarme a mí, juez, el asunto. Porque yo creo que judicialmente has puesto el dedo en la llaga. El problema de la información es irresoluble. El juez, por muchos peritos o indagaciones que haga, no va a poder resolver el problema informativo en el seno del proceso. Por lo tanto, hay que tirar por la calle en medio. Quizás este principio de cautela sea un principio que plantea muchos problemas jurídicos en su connivencia con el de libertad de empresa, por ejemplo, libertad de iniciativa en otros campos, pero es el que ha acabado imponiéndose desde el punto de vista del principio de responsabilidad. Es decir, usted, considerando que el derecho de libertad, en este caso de empresa o de transformación de la realidad, no incorpora en su contenido normal la posibilidad de desarrollar actividades que puedan tener unas consecuencias imprevistas. Y por lo tanto, en el pensamiento del Tribunal de Justicia Europeo, esto no supone una apelación de la libertad de empresa, del principio de precaución, sino decirle cuál es su límite. Usted puede hacer cosas que se sepa qué consecuencias van a tener, pero no puede hacer cosas que no se sepa ahora qué consecuencias, ¿no? Pero si yo estoy tan perplejo, ¿no? Sobre ese asunto, me parece una decisión valiente del juez, en todo caso muy problemática. Bueno, creo que era lo de era usted, ¿no? La categoría de Europa, etc. Bueno, para nosotros Europa es la Europa de la Unión Europea. Yo cuando digo Europa no digo otra cosa. Es verdad que los sistemas son distintos, pero igual que existe un derecho administrativo global, existe un derecho administrativo europeo, jus común europeo. Y eso afecta también a los anglosajones. Lo que yo intento ahí no es otra cosa, sino decir que algo se está moviendo. No intento comparar ni establecer puentes de unión entre un sistema y otro, sino destacar que, por ejemplo, el edificio anglosajón se ha desmoronado por consecuencia de la Unión Europea, en la medida que han tenido que dictar por primera vez una ley de derechos que han tenido que aceptar. Por ejemplo, esta es una mutación constitucional en España, una mutación constitucional de un porte en España y en Francia, y en todos los países, y en Alemania, en toda Europa, por tanto, jus común europeo. El juez nunca ha podido cuestionar la ley, pero sin embargo, en la medida que Europa dice que todo el ordenamiento nacional es ejecución del derecho europeo, el juez tiene que inaplicar la ley si considera que esa ley les contraría una directiva, no el tratado, una directiva o una decisión. Inaplicarla, eso es una revolución y no se ha modificado la Constitución. De acuerdo con la Constitución española, eso es una mutación. No hay modificación formal de la Constitución, pero de hecho sí la hay. Ya no se interpreta que el juez es un indigente frente a la ley. Esta es la bouche qui prononce la parole de la loi. Se puede poner en cuestión la ley. Hace una comparación de la ley y se salta la soberanía del Parlamento. Bueno, entonces yo, quiero decir, porque el análisis comparado es una cosa muy rápida, había que dedicarle a eso muchísimo tiempo. Yo lo único que quiero decir es que se está transformando como el law, se está transformando y
Italia es altamente dependiente de las elaboraciones dogmáticas y normativas de lo que sucede en Alemania en derecho público. Y mostrar que el país que más resistencia hace, pero que sin embargo también está mutando, nada más que una demostración de que algo está pasando, es Francia. Francia hoy en el panorama europeo, cuando hay reuniones, es poco atendida, porque sigue pensando en términos de Consejo de Estado, las grandes categorías, y ellos se autosatisfacen con su modelo, que es respetable, pero nosotros estamos en un caos, entonces no entendemos, consideramos aquello como insuficiente. Entonces lo que se trata de mostrar es eso, nada más. Entonces, sin embargo, sí que se puede hablar de un derecho administrativo europeo, en la medida en que más allá, por ejemplo, por la categoría del servicio público, los alemanes no saben lo que es, ni los escandinavos, lo que es el servicio público, pero todos sí sabemos lo que es una obligación de servicio público y lo que es un servicio de interés general. Y todos hemos tenido que reelaborar nuestras categorías y hoy nos entendemos perfectamente. Son este tipo de transformaciones y entonces lo que yo intento destacar en el trabajo sencillamente desde una posición humilde de positivista. Cuando hablo de derecho administrativo no hablo de otra cosa sino del derecho administrativo que existe, tal como lo cultiva la ciencia, la ciencia jurídico-administrativa en los distintos países, ¿no? Examinando o sistematizando el derecho positivo. Entonces, lo que es importante, no sé si contesto a su pregunta porque me he olvidado alguna cosa, no se trata de revolucionar nada, sino de mostrar que están pasando de revolucionar en el sentido del edificio, sino ayornarlo, el edificio democrático del Estado de Derecho, sino que están pasando cosas que no las atendemos desde las categorías conceptuales dogmáticas, sin mayor pretensión, que justifican cómo se maneja el derecho positivo, cómo lo manejamos los abogados y cómo lo manejan los tribunales en la realidad práctica, desde presupuestos conceptuales que están establecidos. Entonces, que ese edificio está impidiendo afrontar fenómenos que están sucediendo y al no afrontarlos debidamente se lesionan principios básicos sin que nos demos cuenta. Pero lo que se trata es de recomponer el sistema dicho de otra manera, lo nuevo no creo que lo digo, no sustituye a lo viejo. Siguen existiendo los actos reglados, siguen existiendo los actos de autoridad, sigue existiendo todo. Lo que ocurre es que además de eso existen otras cosas que, como el edificio dogmático se ha montado sobre aquello, no nos permite abordar debidamente, como por ejemplo la discrecionalidad. Entonces negamos la discrecionalidad, negamos la ponderación, por ejemplo, de Robert Alexy. Entonces lo negamos, decimos que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el edificio dogmático elaborado dice que no, que lo que hay que hacer es que todo tiene que estar precocinado en la norma, y si no hay que buscarlo, hay que buscarlo. Y entonces se fuerzan las técnicas y los conceptos tradicionales y se producen monstruosidades, porque a su vez no se han ayornado los tribunales y los tribunales están acostumbrados a hacer otras cosas. Y lo que se trata, por lo tanto, es de hacer progresar, respetando el acervo enorme, sin tocarlo, pero aplicándolo allí donde procede, donde hay un acto de imperium, donde no hay. Ayer comentábamos la licitación. ¿Por qué en la licitación se aplican los actos de imperium? Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, pues todo eso
Yo lo que intento es desmitificar a los efectos de decir que no pasa nada, porque a los nuevos fenómenos se les atienda como son y que no desvirtúan el edificio, lo complementan, lo mejoran, lo amplían, lo engrandecen, y que no tenemos que tener miedo a la discrecionalidad, y que en la discrecionalidad existen métodos jurídicos alternativos que los hemos despreciado hasta ahora y que son tan válidos como cualquiera otros para encontrar. Lo que pasa es que seguimos pensando en que para cada caso, y este es el secreto, existe una única solución justa que está precocinada, prelatada en la norma y que nosotros vamos a descubrir. Todo lo que se trata de decir es que eso ya no existe. Puede existir cuando el asunto es muy clarito, si me van a dar el documento nacional de identidad o no. Pues esto está claro, que como siempre, subsunción, no sé qué. Ahora, si Madrid debe ser así o asado, no está predeterminado en los años que vienen, no está predeterminado por ninguna norma, sino que la norma abre un espacio decisional. Entonces, ¿cómo? Lo que se intenta demostrar aquí es que aplicando las herramientas a un coche sofisticado, eléctrico, digital, del mecánico, de la llave inglesa, no arreglamos nada. Ese es el asunto. Entonces, mire usted eso y diga cómo, al contrario, así como históricamente combatimos la discrecionalidad para hacerla arreglada, cómo gobernamos jurídicamente, reducimos jurídicamente para salvar el Estado de Derecho, la reconducción a la democracia, etcétera, etcétera, cómo logramos reconstruir ese tejido que ahora no está bien construido. Ese es el secreto. Entonces, la tesis básica es, mire usted, no mire solamente acto de imperium, esfera individual lesionada, sino que la administración hoy resuelve constelaciones de intereses. ¿Cómo la resuelve? No porque hay una norma que le diga, sino hay una norma que, por ejemplo, finalista, y le dice, tenga en cuenta tales cosas y tales otras. Entonces, ahí hay una serie de criterios que a la luz de la información, a través de un procedimiento, la involucración de actores, se llega a una solución. Esa solución es reconducible a la norma, el juez tiene que hacer eso o es otra cosa distinta. Lo que tiene es que observar, en vez de concentrarse en el acto y decir si la motivación que está explícita en el acto es reconducible a la norma y le importa tres pepinos qué ha pasado en el procedimiento y si se ha atendido o no, cosa que es una demencia. Y yo pongo un caso porque hice un ejemplo siendo secretario general de la universidad. Introdujimos una norma que decía que cuando un alumno estaba en la cuarta convocatoria respecto de una última asignatura de la carrera podía protestar ante un órgano representativo de la facultad y tal. Bueno, entonces se adoptaban esos acuerdos, si no, se le convalida, se le aprueba o no se le aprueba, y entonces hubo un recurso contencioso administrativo. Y entonces me llama el presidente de la comisión, oye, ¿cómo hacemos esto del acta y tal? Y entonces yo por fax le mandé una motivación, que yo no tenía nada que ver ni con... Y me felicitó la sentencia del juzgado contencioso administrativo. Ese es el método jurídico tradicional, porque yo sé pues, cómo piensa el juez, qué es lo que va a decir, entonces la palabrería, no sé qué. No, lo que... Claro, no, que es así. Entonces, lo que se trata es que usted mire el proceso. ¿Están todos los intereses implicados? ¿Les ha dejado usted manifestarse debidamente? ¿Los ha ponderado? ¿Los ha valorado? ¿A la luz de qué criterios? ¿Es correcta esa prevalencia entre criterios que está empleado? ¿La secuencia ha sido correcta? ¿Se acomoda a la realidad? Todo eso lo llaman los alemanes que en vez de una solución justa, lo que hace la norma es articular un proceso de toma de decisiones en un corredor de lo jurídicamente permisible. Bueno, pues eso es una cosa
totalmente distinta. Entonces el juez lo que tiene que buscar es si la motivación esté explícita o no, la que ha sido determinante, es correcta o no es correcta. Pero esto es como complemento, no se trata que vayamos a destruir nada, ni a inventar nada nuevo, ni sea metafísico de ninguna clase. Y con eso conecto con la última pregunta, que me supera totalmente, porque yo soy un modesto artesano de la cosa del derecho positivo, ¿no? Yo no he tenido, yo no he querido sustantivizar el derecho administrativo, ni caracterizarlo, ni subjetivizarlo. Es una forma de hablar, es el derecho administrativo que se practica, es una fórmula abreviada para decir, es el sistema de conceptos que manejan la comunidad jurídica europea, y que los alemanes han visto que lo que se trata es de superar para mejorar, lo cual no quiere decir abandonar, que la toma de decisión sobre algo comienza en una norma, pero no cae abruptamente cuando se pasa a la ejecución, sino que es una secuencia de integración sucesiva de toma de decisiones que no puede ser captada por el sistema conceptual tradicional, que es fotográfico, legislación, pum, una foto, y después viene la ejecución del acto, pum, otra foto. No, es un vídeo en que se va produciendo una serie, y el derecho, lo que se trata de decir, que el derecho dirige, gobierna, que no es una cosa ajena al derecho. Y por lo tanto, decir que cuando hay un fenómeno de discrecionalidad, no tenemos que decir, no sé, que la administración tome la decisión. No. Vamos a ver, porque tenemos que rescatar la democracia. Ahí hay ciudadanos involucrados. Entonces los juristas tenemos algo que decir a ese respecto de cómo se toma la decisión cuando no existe más remedio que se produzca en esa fase que ya no es la política democrática directa. Se trata, en definitiva, es de eso y no de otra cosa. Entonces yo me someto gustosamente a las consideraciones que ha hecho, que me superan totalmente, y lo único que digo, que modestamente lo que he querido decir es eso. Es decir, que los juristas por acumulación hemos montado un tinglao. Es decir, que